Buen día. En la obra que hablaremos en este video tiene por título La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Está hecha por el artista Damien Hirst, nacido el 7 de junio de 1965. Es considerado artista, empresario y coleccionista de arte. Se destaca por ser el miembro más prominente de la Young British Artists, quienes fueron dominantes en la escena del arte en el Reino Unido durante toda la década del 90. Su trabajo es reconocido a nivel internacional y es considerado también como el artista más rico del Reino Unido e incluso por algunas revistas como el más rico del mundo. Bueno, hay que tener en cuenta primero que todo la formación artística de Hirst, que fue en la Universidad de Londres, y añadiéndole a eso que también trabajó durante un tiempo en una morgue. Sin lugar a dudas, pues esa fue una experiencia que influyó enormemente en la trayectoria creativa del artista. Podemos verlo en la mayoría de las obras que la muerte está casi siempre presente, en especial en la serie Historia Natural, de la cual forma parte la obra de la que hablaremos. Bueno, primeramente podríamos decir que es provocar y escandalizar. Ese es como el tema central en la obra de Hirst. Él se hizo famoso por una serie de obras en las que conservó animales en formaldehído, más o menos por los 90. Estas fueron las primeras obras que él que comenzó a hacer. La obra más conocida de la serie es La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Es la obra de la que estamos hablando y se trata de un tiburón tigre australiano con una longitud de más o menos eh, 4 metros, que fue disecado y posteriormente metido en una especie de estanque en el que parece estar flotando sobre una solución transparente de formaldehído. Lo curioso de la obra es que tuvo un costo demasiado elevado, que precisamente no fue pagado por el artista, sino por un patrocinador, un empresario que simplemente le dijo, yo quiero patrocinar una de sus obras, no importa cuánto cueste, yo se la voy a pagar. Ese primer acercamiento no resultó del todo bien, ya que algunos años después el tiburón comenzó a descomponerse, por lo que tuvo que ser reemplazado por uno nuevo. También podemos observar que este gran tiburón tigre, que pesa cerca de 2 toneladas, está dentro de una pecera gigante llena de formol, que tiene esos colores azules y verdosos, que nos dan la impresión de que el tiburón está en su hábitat natural, que es el mar. Podemos ver cómo el tiburón tiene su boca abierta, donde su prominente dentadura de afilados dientes da la impresión de que está próximo a atacar a su presa. Tiene los ojos abiertos, la cabeza levemente elevada hacia arriba y deja un espacio significativo entre los bordes del acuario gigante para poder engañar al espectador en esos primeros segundos que ve la obra de arte. La pecera permite darle tridimensionalidad y movimiento al tiburón, ya que como podemos ver en la imagen, según el ángulo de visión que tenga el espectador, se puede apreciar la ilusión de estar viendo diferentes imágenes del mismo tiburón y también se puede ver su sombra, lo que nos hace dar esa sensación de que el tiburón está vivo y a punto de cazar a su presa. La primera obra que se hizo de la primera obra que se realizó de este tiburón blanco tenía unos marcos de metal en las partes de cada uno de los límites del vidrio pintadas en color blanco, así como podemos ver en la imagen. Y los colores del tiburón, aunque se pueden apreciar, podemos también ver que a causa del formol no tiene la misma tonalidad de grises
que tiene un tiburón vivo que está en las profundidades del mar, sino que estos varían un poco y se tienden a oscurecer. En la primera obra, que fue realizada en el año 1991 y exhibida por primera vez en 1992 en la Galería Privada de Saatchi en Londres, el tiburón ya había comenzado a deteriorarse gravemente, tal cual como lo comentó mi compañero Santiago. Al segundo tiburón, que reemplazaría la obra original, le inyectaron 850 litros de formol, 10 veces más de lo que le inyectaron al primer tiburón. Y ya el acuario es dividido, no por dentro, sino en la superficie del vidrio, por 2 barras de metal al lado y lado del acuario. A este le inyectaron 850 litros de formol, 10 veces más de lo que le inyectaron al primer tiburón, con el fin de prolongar su conservación. Podemos entonces decir que esta es una escultura, es otra forma de hacer escultura, ¿cierto? Con un ser, digamos que es un ser vivo, pero que está muerto, ¿cierto? Y que aunque está muerto, por medio de las características y de la forma como él colocó la obra, nos hace creer que está vivo. Ahí también hay como una especie de juego de luces que se da dentro de la pecera, que de algún modo también entran a formar parte de la obra, buscando generar terror en su forma más pura del miedo a la muerte, así sea solo en los primeros segundos de ver la obra. La obra, aunque cuando se exhibe, está acompañada por otras obras de arte, por lo general son solo pinturas colgadas en la pared. Ella es la única escultura y la ponen en todo el centro de la sala. Es tan grande que aunque uno haya pasado los primeros segundos de impacto, aún el simple hecho de recorrer la escultura nos sigue generando ese miedo a morir ante algo que aunque está muerto, sabemos que existen más ejemplares y que ese puede ser un gran riesgo para nuestra vida. Con aproximadamente 215 millones de libras es considerado el artista más rico de Reino Unido e incluso por algunos, como lo dije anteriormente, por algunos medios, el más rico del mundo. Entonces, primero lo que hay que analizar es que, como él bien lo ha dicho en algunas entrevistas que le han realizado, él dice que no hace arte por el dinero, pero que el dinero es una clave fundamental en la realización del arte. Es bien sabido que todas las obras que él presenta, pues no las hace él mismo, sino que tiene un equipo de trabajo que es el encargado de reproducir lo que él piensa. Ha creado centros de investigación e incluso fábricas para todo el tratamiento de los animales, lo que tiene un coste bastante elevado. Esta obra está inspirada en la película Tiburón de Steven Spielberg. Para entender mejor a Hirsch, podemos parafrasearlo. Él se ha dedicado a rastrear sobre el espíritu humano. Tal vez podemos decir que esto surge porque tuvo una infancia un poco difícil y también tuvo problemas con las drogas y el alcohol, teniendo una relación además complicada con su madre y criándose como católico ortodoxo. Y entender también que él odia los zoológicos y pensó que sería genial armar uno de bestias muertas en lugar de tener a los animales abandonados a su miseria. En una entrevista con Mirta de Argencio, Hirsch le cuenta cómo escogió el título de esta obra. Creo que con el tiburón ya tenía el título en mi cabeza y no sabía qué hacer con él. Y entonces hice esta escultura y ambos se acomodaron juntos. El título era una aseveración que había escrito para describir la idea de la muerte para mí. La usé en mi tesis
en mi ensayo en Good Smiths, porque habíamos escrito una tesis al final del año. En mi tesis usé el término como tratando de describir la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Así la escribí. Creo que la muerte es muy difícil de pintar. Estaba pensando en ese tipo de afirmación enigmática que decía lo mismo que la escultura. Era como si tú no creyeras que vas a morir. No puedes creer que sea real. No puedes creer que te vaya a devorar. Lo sabes hasta que caminas alrededor del tanque y tú percibes esa refracción. El tanque del tiburón brilla con esa refracción porque verdaderamente hace que el tiburón salte. Yo solo quería hacer algo real, suficientemente real para aterrorizar. La idea principal de Hirst en esta representación es mostrar una visión panorámica del animal y recurre a un lenguaje muy similar al que se utilizan en los museos de historia natural en el mundo. Digamos que en las exposiciones de historia natural vemos que los cadáveres de los animales son como si estuvieran vivos, tratan de imitarlos, ¿cierto? Sin embargo, se hace pues con un espíritu científico y biológico. Sin embargo, Hirst le preocupa más usarlos como medios para reflexionar sobre el ser humano, sobre la misma persona, sobre nuestra condición en el mundo y la muerte. El arte contemporáneo de las últimas décadas se ha desarrollado por los más diversos caminos, digamos que en muchas ocasiones no exentos de provocación y polémica. Un buen ejemplo es Hirst, que ha sido imitado, parodiado, reprochado, elogiado por la prensa y por el público, sin duda haciendo pues que sea un icono del arte contemporáneo. Hirst, debido a que la mayoría de sus obras se basan en animales, ha estado siempre en el ojo del huracán con las personas, digamos, con los activistas, con las personas que defienden el medio ambiente, los animales. eh, y bueno, sin duda pues han protestado un sinnúmero de veces en contra de las prácticas del artista, porque dicen que va en contra de la naturaleza. Un caso en particular fue de un grupo italiano conocido como 100% animalista que protestó en contra de una de sus exposiciones en ese país. ¿Cierto? Lo que hicieron fue que colocaron 40 kilos de estiércol en las escaleras del Palacio Grassi con un mensaje que decía: Damien Hirst, vete a casa, aquí está mi obra de arte. Bueno, y aparte de eso, en unas investigaciones recientes, estimaron que alrededor de 913.450 animales han sido utilizados para la obra de Hirst. Entre ellos, los más prominentes, los que más destacan son 13 ovejas, 4 toros, 2 puercos, una cebra y 17 tiburones. También 45.000 insectos e incluso un cráneo humano. La mayoría de veces, digamos, le han funcionado y otros no, pero eso nos hace cuestionar cuál es el límite, hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por conseguir una obra de arte. Al Hirst decidir reemplazar su obra no una, sino varias veces y que ésta siguiera generando impacto, nos lleva también a reflexionar y a entender mejor el arte conceptual, en el cual la obra no es tan importante, sino que lo realmente importante es la intención del artista. Además, al optar reemplazarla para que su comprador no se quedara sin, digamos, la obra, también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como artistas con el comprador. Se generan entonces estas preguntas en él de cómo pintar la muerte, cómo representarla, cómo representar ese miedo a morir. Entonces en esta obra podemos apreciar la respuesta. Aunque vemos a un animal muerto, es tanto el impacto que nos genera que nosotros creemos que tiene vida. Porque si no fuera así,
entonces no generaría esa sensación de miedo, ¿cierto? Y más esa sensación de que nosotros nos vamos a morir. También veremos cómo reflexionar sobre el título de la obra y nos dimos cuenta que el título es una especie de hipérbole que está buscando lo atípico en el mismo y que el espectador tenga como que analizarlo a profundidad, ¿cierto? Entonces nos dimos también cuenta que para Hirsch el título es tan importante como la obra misma, dejando de ser solo la catalogación de la obra y se torna como poético, ¿cierto? Moviendo las emociones del espectador. Entonces, lo que él ahí logra es lo que podemos llamar polisemia estructurada con el título. Cuando hablamos de polisemia es que nos permite que haya otras formas de interpretación, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso hace que el espectador busque cómo descifrar el título. Y él sabe que para lograr la atención de la gente uno tiene que generar emociones y esas emociones se generan por medio del impacto de la imagen, pero cuando pasa ese primer impacto uno como que necesita que le digan algo. Entonces por eso es que él utiliza de esta manera los títulos, porque él lo que busca es que la gente se vaya recordando su obra, ¿cierto? Acá podemos ver que cuando él se refiere a su obra dice: el hombre se relaciona más fácil con un animal muerto que con un ser humano muerto o con ellos mismos. Es como la belleza en el rostro de la muerte. La única forma de apreciar la belleza es que se nos puede arrancar en cualquier momento y nos es muy difícil lidiar con la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos esta obra de arte, es como si nuestros ojos tuvieran la capacidad de tocar a ese tiburón. Y de pronto eso es lo que nos genera la sensación de que estamos al borde de la muerte. Y nos trae como a reflexionar que nosotros no somos eternos. Está entonces, como lo dice el título, la imposibilidad de vivir por siempre, ¿cierto? Y nosotros al mismo tiempo estamos viendo la muerte ante nuestros ojos con el tiburón. Entonces ahí también llega esa incomprensibilidad de lo que es la muerte en nosotros que estamos vivos. Entonces su obra nos lleva a la imposibilidad de comprender e imaginar la muerte, las circunstancias que conllevan la muerte, ¿cierto? Porque la muerte es algo que nosotros no hemos vivido, solo sabemos que nos pasa y lo único que nos queda es imaginarnos cómo sería morir.